madurez. Y eso es lo que ha faltado muchas veces en nuestro país, en nuestros políticos, pues. El dejar a un lado las riñas personales, el realmente hacer las cosas derechas y no tener acuerdos por abajo del agua que después, por haberlos roto, se quieran imponer y de ahí deriven unas completas sarta de insultos entre ambos bandos, que se metan con las familias de ambos bandos. Eso es absurdo, hace mucho daño y sobre todo desprestigia todavía más la función pública. Pero mientras sigamos también teniendo grupos de interés, no grupos políticos, son grupos de interés con mucho poder político, secuestrando posiciones como la de la Fiscalía, a cambio de gobernabilidad en el Congreso, por favor. Y no se dan cuenta que pues, ellos esperan, tienen recursos legales, y no estoy justificando a ninguna de las dos partes, y se van y se pelean en la corte, pero a quien nos está llevando el carajo es al resto de la gente. Y luego a muchos municipios también se los llevaron entre las patas en esa pelea, cuando a nivel de entierro teníamos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta madurez. Hemos sido muchos que hemos hecho llamados a la sensatez, a la reconciliación, o mínimo a la construcción de algún acuerdo de gobernabilidad. Y siempre hay algún elemento que la otra parte no cede. Y eso me frustra. Y se me hace una completa falta de respeto. Y ahorita estamos viviendo un momento pues político a nivel nacional bastante significativo, y pues sabemos que existe el Frente Amplio, que ya se ha puesto de acuerdo para lanzar una misma candidata a la presidencia, que promueve diversidad, promueve diferentes grupos y está promoviendo algo nuevo, vaya, que el partido al que usted está afiliado, Movimiento Ciudadano, también promueve todo lo que es nuevo, todo lo que es joven. Entonces, un poquito en base a eso, me gustaría hacerle la pregunta de ¿por qué Movimiento Ciudadano no se ha unido a este Frente Amplio? Y asimismo, ¿cómo considera usted que sería bueno fortalecer la oposición al actual gobierno para poder seguir con esa reconciliación que menciona usted un poco entre los jóvenes y entre otros grupos diversos? Yo desde hace tiempo dije que a esa alianza le faltaba un MC y le sobraba un PRI. La verdad, porque este PRI en particular, digo, no tengo nada en contra de los priistas, pero este PRI en particular sí es demasiado veleta, demasiado endeble. Tenemos demasiada evidencia cómo su líder nacional se alinea con el gobierno federal. Es decir, no es realmente un representante imparcial para su militancia, y eso le ha hecho mucho daño, más del que ya tenía, a ese ya tan desprestigiado vehículo político. Pero tiene gente buena que también debería sumarse. El problema es que, y yo respeto mucho la postura de la dirigencia nacional, se quiere consolidar como una tercera vía. Y no lo culpo, porque sí es una realidad que durante muchísimos años, particularmente aquí en Nuevo León, pues mi lucha ha sido en contra de la política de siempre, la mala política. No voy a hablar de vieja o nueva, sino la mala política. Porque se ha tenido muy buena política, pero también se ha tenido muy mala política a través de múltiples generaciones. Y hoy estamos particularmente viendo en Nuevo León mala política, incluso política chafa. Y a mí me gusta construir siempre hacia las cosas bien hechas, con ética, con profesionalismo, con humildad. Hay mucha arrogancia en el gobierno. Y ahí es donde pues, te das cuenta que de repente te dicen, oye, pero ahora tienen que ser tus mejores amigos porque vamos en contra de… Oye, espérame, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo. Pues yo sé, es una decisión difícil,
Así como le decía a su mamá Kiko, no te juntes con esta chusma. Bueno, pues ahora te están diciendo, o te juntas con esta chusma o todo está perdido. Pues claro que es una decisión difícil. A mí me gustan las alianzas, pero entiendo que hay gente que prefiere la supervivencia de un solo movimiento, que eso quizás es más importante. Por eso se necesita una colectividad, porque siempre son unos cuantos, muy poquitos, uno que otro, y terminamos todos en el limbo. Entonces, voy a respetar lo que al finalmente decidan. Y sin embargo quisiera quizás sumarme a otra propuesta que se hizo esta mañana por parte de Agustín Basabe Alanís, no el doctor. Si realmente cada quien quiere lanzar su propia propuesta política, pues bueno, que salgan, que hablen con la gente, que se lo propongan a México, y al final, antes de la elección, quien esté mejor posicionado, que abdique por el otro. Si realmente quieren darle esa alternativa a la gente. Y así no tienen que hacer ninguna alianza en lo legislativo, pueden sobrevivir de manera separada en lo local, pero le dan una opción nacional al país, de realmente ver una oposición consolidada. Pero bueno, ya estará en cada quien. Pero si somos jóvenes y todavía no tenemos esa desilusión, o a pesar de que la tengamos, porque habemos unos que desde los 8 años la tenemos, siempre está la ilusión de la construcción de un mejor futuro, la ilusión de la siguiente generación. Hoy estamos precisamente en esa brecha, en donde una nueva generación está abriendo paso. Elijamos bien. Entonces, número 1, salgan a votar. Número 2, elijamos bien. Siempre está la propuesta fácil. Siempre está ahí latente el concurso de popularidad que se vuelve una elección, por Dios. Y eso es irritante. Una campaña es un debate de ideas, es un contraste de propuestas, no un intercambio de insultos, como muchas veces se ha vuelto. Y ahí es donde tenemos también la responsabilidad de elegir bien. Mi respuesta es no. Mi respuesta ha sido, nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro. Me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído en cosas que todavía no ocurren. Pero mi respuesta es no, por 3 razones. La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. Y hay que saberlo reconocer. Este es un proceso de maduración, de aprendizaje y sobre todo de construcción de equipos. Un equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien se pueda planear un buen proyecto político y sobre todo técnico. Y finalmente, que sea un momento en donde socialmente tenga yo pues esa confianza de la gente. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes.
respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. Y finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todos, pero quizás es la más importante.